Hola amigos, deseo se encuentren muy bien. De nuevo vamos a dar continuidad a los conceptos de física. Hoy continuaremos en el capítulo de movimiento de proyectiles. Sección 3.4. Movimiento de proyectiles. Una bala disparada por un cañón. Una piedra que se lanza al aire. Una pelota que cae rodando del borde de una mesa. Un vehículo espacial que gira alrededor de la Tierra. Son todos ellos ejemplos de proyectiles. Los proyectiles que están cerca de la Tierra siguen una trayectoria curva que a primera vista parece muy complicada. No obstante, estas trayectorias son sorprendentemente simples cuando examinamos las componentes horizontales y verticales del movimiento por separado. La componente horizontal del movimiento de un proyectil es igual que el movimiento horizontal de una pelota a lo largo de una superficie nivelada. Cuando la fricción es insignificante, una pelota que rueda se mueve con velocidad constante. La pelota recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Como se muestra en la figura 3.8. En ausencia de una fuerza horizontal que actúe sobre la pelota, no hay aceleración horizontal. Lo mismo sucede con el proyectil. Cuando no hay una fuerza horizontal que actúe sobre el proyectil, su velocidad horizontal permanece constante. La componente vertical de la velocidad de un proyectil es similar al movimiento que describimos en el capítulo 2 para un objeto en caída libre. En la dirección vertical hay una fuerza debida a la gravedad. De igual manera que una pelota que se deja caer en el aire, un proyectil se acelera hacia abajo, como se muestra en la figura 3.8. Su componente vertical de velocidad cambia con el tiempo. El aumento de rapidez en dirección vertical hace que se recorran distancias más grandes en cada intervalo de tiempo igual sucesivo. El punto más importante es que la componente horizontal del movimiento de un proyectil es totalmente independiente de la componente vertical del movimiento. Cada componente es independiente de la otra, y sus efectos combinados producen la diversidad de trayectorias curvas que los proyectiles siguen. La fotografía estroboscópica de la figura 3.9 muestra las posiciones sucesivas de dos pelotas a intervalos de tiempos iguales. Una pelota se lanza en sentido horizontal y la otra se deja caer simplemente.
Estudia la fotografía con detenimiento, porque lleva de por medio muchos conocimientos de física. Analiza la trayectoria curva de la pelota considerando las componentes horizontal y vertical de velocidad por separado. Debemos advertir dos cosas importantes. La primera es que la componente horizontal del movimiento de la pelota permanece constante. La pelota se desplaza a la misma distancia horizontal en los intervalos de tiempo iguales entre cada destello, porque ninguna componente horizontal de fuerza actúa sobre ella. La gravedad actúa solo hacia abajo, de modo que la única aceleración que experimenta la pelota es en esa dirección. En segundo lugar, observa que en la fotografía ambas pelotas caen la misma distancia vertical en el mismo tiempo. La distancia vertical recorrida nada tiene que ver con la componente horizontal del movimiento. El movimiento descendente de la pelota que se proyecta horizontalmente es idéntico al que tendría si estuviera en caída libre. La trayectoria que sigue un proyectil que se acelera solo en dirección vertical, mientras se desplaza con una velocidad horizontal constante, es una parábola. Cuando la resistencia del aire es tan pequeña que resulta insignificante, las trayectorias curvas son parabólicas. Esto sucede por lo común en el caso de proyectiles lentos o muy pesados. Sección 3.5. Proyectiles que se mueven hacia arriba. Considera una bala de cañón que se dispara hacia arriba con cierto ángulo respecto al horizontal. A causa de la gravedad, la bala sigue una trayectoria curva y finalmente choca contra el suelo. Supón por un momento que no hay gravedad y que la bala sigue la trayectoria en línea recta que muestra la línea punteada de la figura 3.10. Lo que sucede en realidad es fascinante. Pon atención. La bala cae todo el tiempo por debajo de esta línea imaginaria hasta que cae al suelo. La distancia vertical que cae la bala bajo de cualquier punto de la línea punteada es la misma distancia vertical que hubiese recorrido hasta ese instante de haber caído desde una posición de reposo. Esta distancia, que ya expusimos en el capítulo 2, está dada por la ecuación d de distancia igual a un medio que multiplica al producto de la aceleración de la gravedad por el cuadrado del tiempo.
En la ecuación, t es el tiempo transcurrido. Si aplicamos el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado para g, es decir, para la aceleración de la gravedad en la ecuación, obtenemos que la distancia d es igual a 5 que multiplica al cuadrado del tiempo en metros como unidad de medida. Podemos expresar esto de otra manera. Dispara un proyectil hacia el cielo con un cierto ángulo y supón que no hay gravedad. Después de un cierto número de segundos t, el proyectil deberá estar en cierto punto a lo largo de una trayectoria en línea recta. Pero a causa de la gravedad no es así. ¿Dónde está entonces? La respuesta es que está directamente abajo de ese punto. ¿A qué distancia? A 5 por t al cuadrado metros abajo de ese punto. ¿Qué te parece? La distancia vertical que la bala cae abajo de la trayectoria imaginaria en línea recta aumenta de forma continua con el paso del tiempo y es igual a 5 por t al cuadrado metros. Observa además en la figura 3.10 que la bala se desplaza distancias horizontales iguales en intervalos de tiempo iguales. Esto se debe a que no hay aceleración horizontal. La única aceleración es vertical, en la dirección de la gravedad de la Tierra. La figura 3.11 muestra vectores que representan las componentes horizontales y verticales de la velocidad para un proyectil que sigue una trayectoria parabólica. Observa que la componente horizontal es siempre igual y solo cambia la componente vertical. Advierte además que el vector de velocidad resultante real está representado por la diagonal del rectángulo que forman los vectores componentes. En la parte más alta de la trayectoria, la componente vertical se reduce a cero, de modo que en este punto la velocidad es igual a la componente horizontal de velocidad en todos los demás puntos. En cualquier otro punto de la trayectoria, la magnitud de la velocidad es mayor, porque la diagonal de un rectángulo es mayor que cualquiera de sus lados. La figura 3.12 muestra la trayectoria que describe un proyectil lanzado con la misma velocidad inicial que el anterior, pero con un ángulo mayor. Observa que el vector de velocidad inicial tiene una componente vertical más grande que cuando el ángulo de lanzamiento es menor. Este componente más grande da por resultado una trayectoria más elevada.
Sin embargo, la componente horizontal es menor, por lo que el alcance del proyectil es también menor. La figura 3.13 muestra las trayectorias de varios proyectiles, todos los cuales tienen la misma rapidez inicial, pero diferentes ángulos de lanzamiento. En la figura no se toma en cuenta la resistencia del aire, así que todas las trayectorias son parábolas. Observa que estos proyectiles alcanzan alturas distintas respecto al suelo y también recorren diferentes distancias horizontales, es decir, tienen distintos alcances horizontales. La más notable de la figura 3.13 es que se obtiene el mismo alcance con dos ángulos de lanzamiento distintos, los cuales suman 90 grados. Por ejemplo, un objeto que se arroja al aire con un ángulo de 60 grados tiene el mismo alcance que si se lanza a 30 grados con la misma rapidez. Por supuesto, cuando el ángulo es menor, el objeto permanece en el aire durante un tiempo más corto. Hemos puesto énfasis en el caso especial del movimiento de proyectiles cuando la resistencia del aire es insignificante. Cuando el efecto de la resistencia del aire es significativo, el alcance de un proyectil se reduce y la trayectoria no es una parábola auténtica. Observe la figura 3.15. Si la resistencia del aire es insignificante, el proyectil alcanzará su máxima altura en el mismo tiempo que le toma caer al suelo desde esa altura. Esto se debe al efecto constante de la gravedad. La desaceleración que causa la gravedad durante el ascenso es igual a la aceleración debido a la gravedad durante el descenso. La rapidez que se pierde al subir es por tanto igual a la rapidez que se adquiere al bajar. En consecuencia, el proyectil llega al suelo con la misma rapidez con la que fue lanzado hacia arriba desde el suelo. Para el movimiento de proyectiles de corto alcance, como una pelota que se batea en un juego de béisbol, suponemos por lo general que el suelo es plano. Sin embargo, en el caso de proyectiles de muy largo alcance, es necesario tomar en cuenta la curvatura de la Tierra. Más adelante veremos que si un objeto se lanza con la rapidez suficiente, caerá girando alrededor de la Tierra y se convertirá en su satélite. Sección 3.6. Proyectiles de movimiento rápido. Satélites. Considera la pelota lanzada desde la torre en la figura 3.17.
Si la gravedad no actuara sobre la pelota, la trayectoria de ésta sería una línea recta horizontal. Pero sí hay gravedad, y la pelota cae por debajo de esta trayectoria en línea recta. Un segundo después de que la pelota ha sido lanzada, habrá caído 5 metros abajo de la línea punteada. La pelota cae 5 metros, no importa con qué rapidez haya sido arrojada. Si la pelota se lanza 2 veces más aprisa, recorrerá el doble de distancia en el mismo tiempo. Si se lanza 3 veces más rápido, llegará 3 veces más lejos en el mismo tiempo. ¿Qué ocurriría si lanzáramos la pelota con tanta rapidez que la curvatura de la Tierra entrara en juego? Sabemos que la pelota sigue una trayectoria que se curva hacia abajo. Y sabemos también que la superficie de la Tierra es curva. ¿Qué sucedería si arrojáramos la pelota con la rapidez suficiente para que su trayectoria curva coincidiese con la curva de la superficie terrestre? Si no hubiera resistencia del aire que la retardase, la pelota giraría en órbita alrededor de la Tierra. Un satélite terrestre, como el transbordador espacial, es simplemente un proyectil que viaja con la rapidez suficiente para caer alrededor de la Tierra y no en ella. Aquí en este caso es bueno aclarar que la definición convencional de caer es aproximarse a la Tierra. Los satélites en órbita circular, como la Luna y el transbordador espacial, no hacen esto. En la ciencia, la definición técnica suele diferir de la definición convencional. Por ejemplo, decimos que el Sol sale y que la Luna se pone, pero técnicamente no es así. En el capítulo 14 veremos que esta rapidez es de 8 kilómetros por segundo, o bien 18.000 millas por hora. A 8 kilómetros por segundo, el calor que genera la fricción atmosférica convertiría en cenizas una pelota de béisbol o fundiría un trozo de hierro. Esto es lo que le sucede a los fragmentos de roca y otros meteoritos que rozan la atmósfera terrestre y se queman, para dar origen a lo que conocemos como estrellas fugaces. Es por esto que los satélites como el transbordador espacial se lanzan hasta altitudes superiores a los 150 kilómetros. Un error común es pensar que los satélites que giran en órbita a grandes altitudes están fuera del alcance de la gravedad terrestre. Nada más alejado de la verdad.
Más adelante veremos que la fuerza de gravedad que actúa en un satélite a 150 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre es casi tan intensa como en la superficie. La gran altitud sitúa al satélite fuera de la atmósfera de la Tierra, donde prácticamente no existe resistencia del aire, pero no más allá del alcance de la gravedad terrestre. En los capítulos del 12 al 14 encontraremos de nuevo la gravedad y el movimiento de satélites. Aquí hemos terminado este tercer capítulo de movimiento de proyectiles. No me queda más que agradecerle su atención y nos veremos en la próxima sesión. Hasta luego.